Hola chicos, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta acá con el test de Z. Fíjate, eh, acá con un Z entonces, que era entre -2 y 2 cualquier valor que nos dé Z, test, en realidad no es distinta. O sea, que se cumple. Pregunté si era distinto. ¿Es distinta tu crema? ¿Sí o no? Y no. Si es no, ¿qué hipótesis se cumple? La nula. ¿Mm? ¿Cuándo se cumple la alternativa? Y se cumple cuando los valores que me hubiera dado z está por arriba de este parámetro. ¿Sí? Por arriba o por debajo de ese parámetro. Ahí es distinta. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Porque, y bueno, si fuese por debajo es distinta, sí, es distinta tu crema. ¿Está bien? ¿Mm? Y por otro lado también es distinta. ¿Está bien? Ok. Bueno, ahora yo lo que quiero, fíjate, que veas esto. Como se compara, eh, como se compara, como se compara, mira, tu experimental respecto al placebo, entonces te dibujo el placebo directamente, ¿ves? Acá está de la medida del placebo y acá, si querés, tenés dos desvíos, tres desvíos, cuatro desvíos, ¿eh? Y acá tenés dos desvíos, bueno, acá hay uno, ¿no? Bueno, acá hay uno. Tres, cuatro. Ahí está. ¿Está bien? Bien. Entonces tengo un Z. Ya hice, viste, mi crema nueva. Y me dio, ponele que te haya dado un Z de 5,4. Este Z te va a dar en desvíos, te dijimos, 5,4 desvíos. O sea, que tu grupo experimental, la media de tu grupo experimental, está alejada del grupo, el grupo placebo. ¿Cuántos desvíos? 5,4. Uno, 2, 3. Bueno, ¿eh? Poner que sea 3 acá. Que el 4 esté por acá. 5,4 está por allá. Mirá, por acá, más o menos a esta altura está. Se me fue. Se me fue. Entonces, pregunto, si fuese así, el experimental, y este es el placebo, ¿no es cierto? El experimental lo contrastaste con este grupo y aplicaste Z, y Z te dio 5,4. O sea que la media de tu grupo experimental está corrida con respecto a esta media 5,4 desvíos. Te pregunto ahora, ¿tu crema es distinta al placebo? O sea, a esto. Y sí, es distinta porque se alejó de qué zona, de esta zona, la zona de normalidad de los datos, que están acá son todos iguales, son todos normales, normales, de esta zona se alejó, ¿entendés? Bien, ahora, te dio 5,4 desvíos. ¿Está bien? Acá, ponele, más o menos. Ahora, yo te pregunto, me- en principio me dijiste que era distinta. Muy bien. ¿Y si tu dado acá era distinta entre 2 y 3 desvíos? ¿Es distinta? Sí. ¿Y si tu dado por acá entre 3 y 4 es distinta? También. Y acá también. Y acá también. Y mientras más lejos, sí, distinta. Pero, ¿distinta de qué? Distinta de esta zona. ¿Eh? Distinta de esta zona, de la zona de normalidad. ¿Sí? De esta zona es distinto. ¿Eh?
¿Por qué? Porque me alejé de este valor. ¿Está bien? O si hubiera dado para el otro lado, era lo mismo, es lo mismo. De un lado y del otro es lo mismo. O sea, si te lo explico de acá, es lo mismo que para explicar para allá, es la misma historia. Ahora, el tema es que, escúchame, eh, es- si es distinto, da lo mismo que sea distinto a este nivel, que está cerquita a lo normal, o que esté a este nivel que está mucho más alejado de lo normal. ¿Será la diferencia de esa diferencia de ser distinto será mayor o menor? Mientras más me alejo de esta zona, menos distinto será o más distinto. Más probable que sea distinto que a pertenecer a este lugar, o sea, o mientras yo me alejo con los desvíos, el resultado que me dio Z, ¿qué pasa con esa diferencia? ¿Será distinto en mayor medida? ¿Qué te parece? Y sí, a medida que me alejo de esta zona, la probabilidad de pertenecer a ella es cada vez menor, ¿te das cuenta? Mientras más me alejo, la probabilidad de pertenecer acá es mucho menor. Mientras más me alejo, menor. Mientras más me acerco a esta zona, y la probabilidad de pertenecer es mayor. Y si estoy acá, y sos de la normalidad. No sos distinto, sos igual. ¿Tá? El valor es igual al experimental. Da lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿va quedando? Entonces, fíjate. 5,4 desvíos. Estaba por acá, ponele. ¿Eh? Acá tenías, vamos a cortar un poco los desvíos. Acá dos. Acá hay uno, por supuesto. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá esto era 5,4. Ponele, este punto. Desvíos. Y acá tenías dos, tres, cuatro. Así, ¿está bien? Te pongo el intervalo de confianza, te lo pongo directamente, ¿sí? Mirá, entonces, vos sabés que esta zona es lo normal, ¿está bien? Entonces, fíjate, me dio 5,4 desvíos. Y yo te decía, mientras más me alejo de esta zona en mi test, la probabilidad de pertenecer a esta zona es cada vez menor. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa con los desvíos? Aumentan. Mientras me aumenten los desvíos de este 2, mientras me aumente de ese valor, o de menos 2, mientras me aumenten, la probabilidad de pertenecer a la normalidad es cada vez más chica. El desvío aumenta y la probabilidad de pertenecer a esta zona cada vez menor. ¿Está bien? Muy bien. O sea que la probabilidad para allá, ¿qué hace? Baja. Es cada vez menor, va bajando la probabilidad para allá. Para allá más baja, 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 baja. ¿Está bien? Y también el grado de diferencias entre lo que encontraste entre tu grupo experimental respecto a esto, y hay diferencias entre tu grupo, hay diferencias de esta zona. ¿Es distinto tu grupo de experimental si te dio 5,4? Y sí, es distinto, es muy distinto porque se fue muy lejos, es muy distinto. Y acá es distinto también, acá también es distinto, pero en menor medida. Acá es más distinto y acá es mucho más distinto. ¿Está bien? Entonces, pregunto, si te hubiera dado un Z, vamos a dar otro ejemplo, este es 5,4, ¿no? Ponele, los dio 5,4. Un Z que me hubiera dado, lo voy a anotar acá, si un Z me hubiera dado, como te dije antes, 1,7 desvíos, o sea, acá, ponele, que esté por ahí, 1,7. Te pregunto, ¿son significativas las diferencias entre tu grupo experimental
respecto a este que es el placebo, ¿hay diferencias significativas teniendo 1,7? Y no hay diferencias significativas. O sea, cualquier valor que esté entre -2 y 2, ya te dije, después te lo voy a cambiar, pero básicamente se llaman valores críticos. De ahí vos tenés que resolver si hay significancia de diferencias entre los grupos o no. En este caso, con valores que estén dentro de estos valores críticos, ¿eh? Dentro de eso, de este rango, o sea, dentro de la normalidad, y no hay diferencias. Entonces se dice que las diferencias no son significativas. Diferencias entre los grupos no significativas. Significativas. No significativas. ¿Está bien? No hay diferencia significativa entre el grupo experimental y este que es el placebo. No hay diferencias. Después, acordate que siempre se contrasta el experimental respecto al placebo. Bueno, ahora, si los valores te hubieran dado entre 2 y 3, ya te dije de vuelta que esto te lo voy a cambiar, pero hay un valor, acá, 2 y 3, desvíos, ¿eh? Acá las diferencias sí son significativas. Acá 1,7, las diferencias no significativas. ¿Eh? Acá, si te hubiera dado, fíjate, 2,38 desvíos. ¿Eh? Entonces sí, si se trata de 2,38, ¿cómo son las diferencias? Significativas. ¿Eh? Significativas. Lo voy a poner un poquito más abajo. Diferencias significativas. ¿Sí? Diferencias significativas. ¿Qué pasa si te daba entre 3 y 4? Ponele 3,15. 3,15. Un Z de 3,15, ¿cómo son las diferencias? Muy significativas. Y pasando de 4, las diferencias son altamente significativas. En este caso, 5,4. Z de 5,4, las diferencias entre los grupos son altamente significativas. ¿Escuchaste? ¿Está bien? Ahora quiero que sigamos los pasos del test. Entonces, me hago una pregunta. Después, ahí mismo me respondo las hipótesis. Ahí doy las hipótesis. Mi crema nueva, no sé, lo que sea, una dieta nueva respecto al placebo, una técnica kinésica respecto al placebo, una droga nueva respecto al placebo, lo que sea, ¿es distinta al placebo? ¿Mi crema nueva es distinta al placebo? O sea, mi crema nueva o lo que sea, mi grupo experimental es distinto al placebo. Me respondo sí o no. Si es sí, entonces parece la alternativa. Si la respuesta veo que es no, no es distinta, entonces la nula. ¿Está bien? Bien, esos son los pasos. Después, ¿qué hago? En este caso la crema. Yo sé lo que quiero hacer, tenía esa crema que quería investigar, tomé 2 grupos de gente, contabilicé los grupos, el grupo de gente que tenía, y me dio más de 30 cada grupo. Entonces lo que hice fue agarrar y decir, bueno, yo quiero comparar los grupos y voy a usar un test conveniente. En este caso fue un test de Z, porque los grupos eran más de 30 datos cada uno. Listo, hago el test de Z. ¿Qué va a hacer el test de Z? Va a comparar la media de mi grupo experimental respecto a la media del grupo que control. Muy bien. Hago el test y me da un valor.
que puede ser cualquiera de ellos. Un ejemplo, ¿está? En este caso, ponele, me dio 5,4. Un ejemplo, 5,4. Bien. Entonces yo sé que 5,4 está muy alejada de esta zona. Entonces digo, lo primero que digo, después de hacer el test y me da un número, ese número lo voy a comparar con estos valores que se llaman valores críticos, o sea, yo tengo ahí un parámetro numérico para poder decir si hay diferencias y si esas diferencias son significativas o no significativas, muy significativas o altamente significativas. ¿Tá? Que es lo que sigue. ¿eh? Entonces, pregunta, hipótesis, planteo de hipótesis, luego el test conveniente, ¿está bien? A lo que yo quiero hacer, lo hago, test conveniente, el test conveniente yo sé, en este caso es un Z, sé lo que hace Z, compara mi media del experimental respecto a la media del grupo control, el resultado de ese Z me va a dar en desvíos, y ese valor de desvíos lo voy a comparar con valores críticos de mi placebo. ¿Está? En ese caso, si me dio 5, yo sé que las diferencias son ¿qué? Muy significativas. Acordate de estos pasos. Es así, uno tras de otro. Pero con esta no va mezclado, sino que es esto que te estoy diciendo. Primero esto, después el otro, después el otro. Bien, el grado de significación después del test es lo primero que tenés que decir. Si hay diferencia entre los grupos. 4,5, hay diferencias entre los grupos, hay diferencias altamente significativas. Bien. Después seguís la probabilidad de que ese valor que encontraste, por ejemplo este 5,4, se haya alejado hasta allá por azar, de pedo, perdón, bueno, de carambola, que se haya dejado por allá y que es un numerito que justo se dio de carambola y que fue por el azar que estuvo allá, ¿no? ¿Qué probabilidad? En realidad tenés que decir la probabilidad de que ese valor hallado, el valor hallado en el test, en este caso 5,4, ese valor, aparece P entonces, P. Tenés que decir P. ¿Cuál es el valor P que tiene el valor hallado? El valor hallado de Z es 5,4 en este caso. ¿Y cuál es el P? ¿Qué es P? P es la probabilidad del que ese 5,4 en este caso pertenezca a la zona de igualdad. La probabilidad de que el valor P es la probabilidad de que el valor hallado en mi test, ese valor, pertenezca a esta zona. Entonces, fíjate, está muy alejada de esta zona. ¿Y la probabilidad va a ser alta o va a ser baja? Y va a ser baja. Mientras más me alejo, la probabilidad va a ser baja. ¿Está bien? Entonces, pero ¿cómo se contesta esto? Así, mirá. Y ahora presta atención. Vos sabés que acá tenés el 95% de todo tu total, ¿no es cierto? El 95%. Porque la media más menos 2 desvío, vos sabés que es el intervalo de confianza, que es el 95%. Te pregunto, ¿qué te queda fuera de la cola? En las colas, ¿qué te queda? ¿Qué porcentaje te queda? Si acá es el 95, ¿qué te queda para afuera? El 5. O sea, que este valor en desvíos está emparentado con un límite que de aquí para afuera, ¿qué te queda? Para allá. El 5%. Ese 5% se puede poner en decimales. O sea, 0,05. Que es la probabilidad. Después hay que ver el video de probabilidad. De 0,05. ¿Está bien? 0,05. Fíjate. Que multiplicado por 100, ¿qué te va a dar 0,05? Y el 5%. ¿Está? Por eso, fíjate, acá hay un parámetro, que hay una cantidad de desvíos, que hay un límite de lo normal y de lo que no es. ¿Y de cuál es ese límite? Y del 5%.
lo que esté del 95, el 5 restante es lo que no es, es lo que es distinto a lo normal. ¿Eh? Lo que es distinto a lo normal. Entonces, fíjate, ¿está? Ahora, si vos considerás esto, este parámetro, acá, vos sabés que la media más menos 3 desvíos en toda esta zona, tenés el 99%, ¿sí o no? El 5 también, el por ciento para allá también da lo mismo. Ya te dije que da lo mismo mirarlo desde la mitad o mirarlo de los dos lados, es lo mismo. ¿Mm? Acá también es el 5%, es la misma historia. ¿Sí? Entonces, la media más menos 3 desvíos es el 99% adentro del área. Y para afuera, ¿qué te queda? El 1. Si es el 99 adentro, ¿sí? Y como sabes que es el 100, todo esto, y bueno, entonces, si el 99 tienes acá adentro, afuera te queda el 1%. Entonces, esta cantidad de desvíos corresponde al 0,01 que te queda para afuera. 0,01 que multiplicado por 100 es el 1% que te queda afuera. ¿Eh? Fíjate, y acá ¿qué te queda? La media más menos 4 desvíos. 99,99%. ¿Y qué te queda afuera? El 1 por 1000. La milésima parte te queda. Entonces te queda una milésima parte a este nivel, para afuera. 1 por 1000. 1 por 1000 se escribe así. Es una milésima parte, ¿sí? 0,001. 1 por 1000 es 1 y 2 allá abajo. ¿Está? 1 por 1000 te queda para afuera. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad, si te dio 5,4, fíjate. 5,4, fíjate. ¿Cuál es más probable de pertenecer a esta zona? ¿Qué era P? La probabilidad de que ese valor hallado en Z pertenezca a la igualdad, o sea, a esta zona. Te dio 5,4. Yo te pregunto, a medida que me alejo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Es más grande o más chica que pertenezca a este lugar? A medida que me alejo. Y es más chica. Es más chica. Bien, fíjate, 5,4 con respecto a 4. ¿Cuál es más probable que pertenezca a ese lugar? Y la que está más cerca. ¿Y cuál está más cerca? ¿5,4 o 4? 4. Y 5,4 y es menor la probabilidad. ¿Menor que qué? Y que 4. ¿Y 4 qué tiene este valor? Está emparentado con esta probabilidad del 0,01. O sea que 5,4, la probabilidad de pertenecer a la zona de igualdad es menor que este nivel. Lo comparo siempre con un nivel cercano a ese número, siempre para el lado izquierdo. Si hubiera sido cualquier valor mayor que este 4, digo que la probabilidad es menor del 1 por 1000. Cualquier numerito que me hubiera dado por acá, entre 3 y 4, ponerle 3,1. Entonces 3,1 que está acá, lo comparo con 3. ¿Cuál de los dos es más probable que pertenezca a esta zona? Y 3. Y bueno, y si comparo 3,1 con 3, ¿cuál tiene más probabilidad? 3. ¿Y este? ¿Más probabilidad o menos? ¿Menos que 3? Sí, menos que 3. ¿Y 3 qué tiene? El 0,01, o sea, el 1%. O sea que 3,1 es menor al 1% de que pertenezca a esa zona. 2,38. Entre 2,38 y 2, ¿cuál es más probable que pertenezca a esta zona? Y 2 porque está más cerca. Sí. Y este, y menos probable que 2. Entonces la probabilidad es menor a ¿qué? Al 5%. ¿Por qué? Porque 2 está emparentado con el 5%. O sea, y si me hubiera dado acá, y bueno, entonces tengo el 5% acá, pero como para acá es menor al 5 y para allá es mayor al 5, a mayor a este nomás, entonces 1,7 es mayor al 5%. ¿Verdad? Entonces, vamos de vuelta. La P, que es la probabilidad de que el valor hallado pertenezca a la igualdad. Muy bien. Mientras más alejado, la probabilidad de pertenecer a la zona de igualdad es cada vez menor. ¿Y cómo se expresa? Y con P.
me dio el Z, supuestamente me dio 5,4. Las diferencias son altamente significativas y la probabilidad de pertenecer a esta zona es menor, menor que esta, que este nivel, que es el 0,001, menor al 1 por 1000. ¿Está bien? En el caso que me hubiera dado 3,15, 3,15 estaba acá. ¿Cómo eran las diferencias? Muy significativas. Y el P a este nivel, ¿cómo sería? El P de 3,5 es menor a 3, o sea, menor al 1 por ciento. O sea, acá sería menor al 0,01. En el caso de que si Z te hubiera dado 2,38, 2,38, bueno, poner 2,38, 2,38, bueno, estaba por acá, poner 2,38, está entre 2 y 3, 2,38. ¿Y la probabilidad cuál es? Es, digamos, la diferencia entre los grupos es significativa y el P cuánto vale. Y el P es menor a 2 y 2 está en esta área del 0,5. Entonces P es menor que el 0,05. O el 5, menor al 5%. ¿Está bien? Está bien. Y si tuviera 1,7 y las diferencias no son significativas y el P es mayor que el 0,05. ¿Entiendes? Mayor al 5%. ¿Quedó, chicos, esto? ¿Quedó? Ahí tenés. Entonces, pregunto, me hago una pregunta. Me planteo las hipótesis. Hago el test que tengo que aplicar. Aplico el test que corresponde. El test me da un resultado. Entonces, con ese resultado, ¿qué digo yo? El grado de significación. ¿Cuán diferente es mi grupo experimental respecto al placebo? Y digo, mi valor Z fue tanto. Entonces, las diferencias entre los grupos, y bueno, ahí puede ser no significativa, significativa, muy significativa o altamente significativa, depende de lo que te haya dado. ¿Ah? Ese valor lo comparás con los valores críticos para responder eso. Una vez que dije el grado de significación, después digo el P. La P. ¿Y la P qué era? La P era que el valor hallado, ¿qué probabilidad tengo de que pertenezca a la zona de igualdad? Ese valor hallado de pertenecer a esta zona, mientras más cerca esté ese valor hallado, más probable que pertenezca a esa zona. Cuando ese P, o sea, ese número, se aleje más de esta zona, la probabilidad es cada vez menor que pertenezca a esa zona. Y tengo parámetros entonces para decir que P va a tener, depende de mis parámetros, los comparo con mis parámetros y digo, P es menor que o P es mayor que, depende de dónde está. ¿Quedó? Ahora, una vez que dije P, después eso me habilita, o sea, dije el grado de significación, dije el P, y ahora tengo que decir el último paso, que es un anteúltimo paso, que es decir qué hipótesis se cumple. Si te dio 5,4, vos sabés que las diferencias son altamente significativas y el P es menor del 0,001. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hipótesis se cumplió? ¿La alternativa o la nula? Si te dio 5,4, ¿es distinta tu crema o no es distinta? Sí, es distinta. Muy bien. Si es distinta, si dijiste que sí, ¿qué hipótesis incumplía? La alternativa. Pero, acordate, si dice sí, entonces se cumple la alternativa. Si te daba que sí, se cumple la alternativa. Muy bien. Pero el tema es que para la investigación vos tenés que responder la nula. Si la aceptás o rechazás. No podés decir se cumple la alternativa. Tenés que decir se acepta la nula o se rechaza la nula. En este caso, de 5,4 que te dio tu test, entonces las diferencias son altamente significativas y la probabilidad de pertenecer a la zona de normalidad es menor del 0,001.
entonces tengo que contestar si acepto o rechazo la nula. Como yo sé que se dio la alternativa, entonces se rechaza la hipótesis nula con un z que me haya dado de 5,4. Entonces, en este caso de 5,4 se rechaza la hipótesis nula. ¿Mm? Cuando acepto la hipótesis nula y cuando me dé valores acá adentro, ahí tu crema es lo mismo tu crema que ponerse agua daría acá, ¿sí? Y si da acá, entonces ¿cómo sería el grado? ¿Cómo sería las diferencias no significativas? ¿Y cómo sería el P? Siempre va a ser mayor que 5. Lo nulo siempre mayor que 5%. ¿Y cómo sería? El grado de significación no es significativa. ¿Está bien? Las diferencias no son significativas. Y el P siempre va a ser mayor al 5. ¿Está bien? ¿Y qué se cumple acá? Se cumple lo nulo, lo que es igual. Me pregunté si era diferente, ¿te acordás? ¿Mi crema es diferente? ¿Es diferente de qué? De esto. ¿Eh? ¿Eh? Es diferente de lo normal. ¿Es diferente? Y si te dio 1,7, no es diferente. ¿Eh? Entonces se cumplió la nula, no es diferente. No es diferente. Se cumple la nula. Se cumple la nula. ¿Está? Entonces, ¿qué vas a hacer si se cumple la nula si me hubiera dado 1,7? Y la tenés que aceptar. ¿Se entiende, chicos, esto? Bueno, eso es test de Z. Espero que lo hayan comprendido. Me falta un punto más, porque fíjate, una vez que tenés entonces la pregunta, me hago la pregunta, me planteo las hipótesis, aplico el test conveniente. El test conveniente me va a dar un valor. Ese valor me dice cuán alejado está mi media experimental del placebo. Digo el grado de significación que tiene, el P que tiene, y acepto o rechazo la nula. Después de haber hecho eso, ponerle que en el ejemplo nos quedemos con el 5,4, rechazo la nula, y después, una vez que hago esos tres pasos, el último punto aparece, que sería la conclusión. ¿Y la conclusión qué es? ¿Cuál es? En el caso de ponerle el 5,4 de cualquiera, después de hacer todos estos pasos, la conclusión es la respuesta a tu pregunta. Si te dio 5,4, entonces ¿cómo era? 5,4 otra vez, bueno, está bien. 5,4 quedaba las diferencias altamente significativas. ¿El P cuánto es? Menor del 1 por 1000. Muy bien. Entonces, después de eso, ¿qué haces? Rechazo la nula. Muy bien. ¿Y ahora qué haces? Concluyo. ¿Cómo concluís? Diciendo que las diferencias son altamente significativas, el P es menor que 1 y que mi crema es distinta. ¿Y qué grado de certeza tenés para decir que tu crema es distinta? Y mirá, si la probabilidad de que sea igual era menor del 0,001, entonces la probabilidad de que sea muy distinta es del 99,99%. Si tuviera un número acá, por acá, entre 3 y 4, la probabilidad de que sea muy distinta es del 99%. Si tuviera dado por acá, la probabilidad de que sea distinta es del 95%. Es decir, de cada 100 personas, fíjate, es distinta el 95%. O sea, tu crema sirve, pero por ahí de 100 personas a 5 no le hace efecto. Si tuviera dado por acá, es menor del 1%. O sea, de cada 100 personas puede ser que tu crema no le haya hecho efecto. Y acá, si te daba acá, la crema es muy distinta al placebo, y de cada 1000 personas que se pongan tu crema, quizás a una no le haga efecto, ¿sí? Y a 999 sí le haga efecto. ¿Está? Acá, si te hubiera dado acá, tu crema es lo mismo que ponerse agua, y la probabilidad de que sea distinta tu crema a esto, la probabilidad que sea igual es del 95%, y de lo que no sea igual es solamente del 5%, es muy baja. ¿Quedó, chicos, esto? Bueno,
Eh, Ese es el test de Z. Si entendiste este test, entendés todos los demás, porque todos tienen casi la misma tipo de resolución. El planteo es igual. Una pregunta, hipótesis, un test que se aplica, un valor, ese valor se contrasta con valores críticos, el grado de significación, el P y la conclusión es lo que son los pasos que se siguen. Es esa más o menos la metodología de resolución. Bueno, muy bien. Hasta luego, chicos.